El Salmo 23 probablemente es uno de los salmos o los pasajes de la Biblia más queridos de toda la historia. Todos nos aferramos a este salmo en algún punto de nuestras vidas porque recalca la confianza y la esperanza que tenemos en nuestro Dios y en su cuidado. El rey David escribió este salmo mostrando metáforas que demuestran su confianza íntima en la obra de Dios en su vida. Es tan impresionante la manera en que lo escribe, sin dudas, sin un ápice de fluctuación. Está completamente seguro de lo que está diciendo, como si hubiera vivido una experiencia que hubiera marcado su vida y haya cambiado su manera de ver y entender a Dios, y haya cambiado su manera de ver la vida y a sí mismo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tenido alguna experiencia con Dios que cambie nuestra manera de ver la vida? ¿Se ha preguntado si usted pudiera escribir un salmo, qué diría ese salmo? ¿Hemos prestado atención a lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas? David plasmó su experiencia en muchos salmos y en este en particular 6 versículos, 14 versos en los que él plasma su experiencia y su relación con Dios. Él dice: Jehová es mi pastor. Pensemos un momento, estamos hablando del rey, hablando de Dios, como una oveja, hablando de un pastor. Déjeme repetírselo. Estamos hablando de un rey que habla de Dios, como si el rey fuera una oveja hablándole a un pastor. Esta metáfora no era muy común en esos tiempos. A Dios no se le compara con pastores. Se le compara con reyes, con reinos, con gloria, ¿cierto? Y David lo compara con un pastor. Ahí es importante que nosotros analicemos esto, porque hoy en día el pastorado está bien visto. Socialmente es una autoridad moral, es un puesto de autoridad, de liderazgo, ¿cierto? Nosotros honramos a nuestro pastor, porque sabemos que es un puesto de honra. Amén. De hecho, en nuestras comunidades latinas, para muchas personas, ser pastor es la mayor aspiración a la que pueden llegar. Yo quiero ser pastor algún día, ¿cierto? Bueno, en tiempos antiguos era muy diferente. Nadie quería ser pastor, de hecho, porque el pastorado en la antigüedad era un trabajo de tercera o cuarta categoría. La labor pastoril era un trabajo duro, sucio, muy sufrido. Los pastores podían pasar semanas caminando con un rebaño buscando pasto, grama, buscando agua. Estamos hablando del Medio Oriente, no estamos hablando de las verdes praderas de Indiana, estamos hablando del desierto pedregoso del Medio Oriente. Estos pastores caminaban por semanas sin ducharse, por semanas sin llegar a casa a comer. Era un trabajo que nadie quería hacer. Soportaban temperaturas extremas de día y de noche y se arriesgaban al ataque de depredadores y lidiaban con el cuidado de cada una de las ovejitas. Algunos estudiosos dicen que en tiempos de Jesús los pastores eran tan mal mirados que tenían la fama de ser borrachos y ladrones, porque les pagaban poco y nunca estaban en casa. ¿No es hermoso que Dios haya enviado a los ángeles para darles la noticia de que había nacido el Mesías primero a ellos, a los más menospreciados de esa sociedad? En tiempos de David, trabajar en el área pastoril también era mal mirado. De hecho, las familias que tenían rebaños no ponían a sus familiares a trabajar con ellos. Le pagaban a extranjeros como mano de obra barata para que cuidara sus rebaños. Y solamente ponían a sus hijos cuando estos hijos eran demasiado pequeños para servir en el ejército o no tenían habilidades para otro trabajo. Eso es lo que le pasó a David. No estaba ahí porque todos los hijos fueran pastores. Ni siquiera estaba contado entre los hijos dignos de una labor tan importante. Y es que parece que Dios tiene esta tendencia de seguir eligiendo una y otra vez al despreciado, una y otra vez al que la gente mira en menos, una y otra vez el Señor dice a ese. Por eso es una locura comparar a Dios con un pastor.
Algunos incluso podían considerarlo ofensivo. ¿Cómo se te ocurre comparar a Dios con el trabajo más feo, más sucio y menos pagado de nuestra sociedad? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? En época de David, decir que Dios es un pastor es como hoy en día decir que Dios es un recolector de frutas y hortalizas en los campos de cultivo en el sur. Es como hoy en día decir que Dios es un latino lavando platos. Es como hoy en día decir que es un asiático cocinando en este país. Es como decir que es un cajero. Si usted se siente ofendido por esa comparación, check yourself. Chequee su corazón. Porque quizás toda la sociedad puede despreciar los trabajos, pero nosotros no. No nosotros. No los que sabemos lo que significa eso. Los 25 trabajos con menor sueldo en este país lo tenemos los latinos. Nosotros ocupamos los puestos que nadie más quiere. Y David dice, así es Dios conmigo. ¿Se imagina la locura de la gente diciendo, ¿qué está cantando el rey? ¿Que Dios es qué? ¿Por qué no dice Dios es mi rey? Dios es mi ¿qué? Mi pastor. Que Dios tenga misericordia de aquellos que abusan de los trabajadores humildes. Y que Dios nos ayude a no perpetuar los abusos en nuestras sociedades. ¿Acaso no hay algún trabajo más elevado con el que podamos compararlo? ¿Saben lo que pasa? Es que David había sido pastor. Él sabía bien de qué se trataba ser pastor. Él sabía las noches sin poder dormir para cuidar de sus ovejas. Él sabía de las semanas caminando a pie. Él sabía del olor hediondo que tienen las ovejas. Él sabía lo difícil que era cuidar sus orejitas de las garrapatas. Él sabía lo que era tener que cuidarlos de depredadores. Él sabía el trabajo para mantener esa labor. Él sabía la dignidad de su trabajo. Desde el punto de vista de este rey, ese trabajo no era indigno, no era menos, para nada, porque lo había vivido. ¿Se imaginan algunos de nuestros gobernantes pudieran hacer eso? Si nuestros gobernadores, nuestros senadores, nuestros presidentes supieran lo que es trabajar en esos campos, supieran lo que es ser un essential worker, si ellos supieran cómo se trabaja en el área de salud pública en este país, quizás sería diferente. Bueno, David sabe. David sabe y compara a Dios con esa labor. Él sabía lo que costaba cuidar a ese rebaño, la paciencia que había que tener con las ovejitas porfiadas. Pastor, ánimo, Dios te ayude. El amor que tenía que poner en cada una de sus obras. Entonces David tiene todo el derecho de comparar a Dios con un pastor. Lo más loco de todo esto es que parece que Dios no está de desacuerdo. En ningún momento de la Biblia lo vemos diciendo, ¿cómo se atreven a compararme con un pastor? Al contrario, lo vemos hablando con Ezequiel, Isaías, Oseas, Miqueas, diciendo, yo soy el pastor de mi pueblo y ustedes son mi rebaño. Dios diciendo, sí, yo soy su pastor. Esto es loco. Nuestro Dios una y otra vez nos muestra que Él prefiere despojarse de gloria para estar cerca a nosotros. Con eso Dios no solamente declara que nos cuida como un pastor, no solamente nos muestra que Él es quien nos protege, quien nos guía, quien nos provee, sino que también nos dignifica. Que Dios diga, sí, yo soy ese trabajador mal pagado, sí, yo soy, dice Dios, ese trabajo que todos miran mal. Está ahí Dios dignificando al hombre, a la mujer, a los despreciados y despreciadas de este mundo. Dios entiende lo que tú haces. Dios conoce tu sufrimiento. El trabajo más humilde que yo he tenido varios. El más humilde fue cantar en las micros de Chile. Son buses urbanos, no en muy buenas condiciones, siempre están llenos de gente. Yo subía con una guitarra o con una bocinita, ponía una pista y cantaba un par de canciones y luego pedía un aporte voluntario. Algunos consideraban eso pedir limosna y otros consideraban que era un buen servicio, así que mentaban un par de dólares, a veces compraban un disco, alguna cosa. Muchos de mis conocidos se atrevieron a decir que era indigno lo que yo hacía. Lo que ellos no sabían era que con eso yo podía mantener mi arriendo, mi comida, mi transporte mientras estudiaba en la universidad. Lo que ellos no supieron nunca es que eso
me ayudó a ahorrar dinero para la primera vez que vine a este país a pedir la mano de la mujer que ahora es mi esposa. Entonces yo puedo decir, Jehová es mi cantante de micro, nada me faltará. Yo no sé lo que usted estará pensando en este momento. That's what I can say. ¿Qué es lo que tú puedes decir? Si ese salmo lo hubieras escrito tú, ¿qué diría ese salmo? Pero esta frase de David, de Jehová es mi pastor, esconde algo más. Porque decir que Dios es el pastor de David implica que David, ante Dios, no es el rey, ni la persona, ni tampoco es un pastor. ¿What? Es oveja. Decir que Dios es mi pastor implica decir que yo soy tu oveja, Señor. Soy una de tus ovejas. Un rey asumiendo un rol que muchos líderes quisieran que no existiera. Nuestros líderes quieren ser los grandes, quieren ser los, aquí mando yo. Sí. Miren al rey de esta nación. Dice, Él es mi pastor. Yo soy una ovejita de Él. Que el Señor nos ayude. Porque esta enseñanza no es solamente de David, es algo que se perpetúa alrededor de la Biblia. De hecho, Jesús enseña, dice, sean humildes. ¿Qué implica todo esto? La capacidad de reconocer que somos débiles, la capacidad de reconocer que tenemos necesidades, que no somos perfectos, que necesitamos dirección, que necesitamos que alguien nos ayude en nuestras situaciones. También entendemos que la importancia de decir yo soy oveja es dejar al lado el individualismo y el éxito personal por entender que no hay ovejas con corona, solo ovejas. No importa cuánto o cuán alto hayas llegado frente a Dios, somos todos iguales. Sí, tú eres especial, sí, tú eres único, eres irrepetible, pero nuestro valor ante nuestro Dios es el mismo. Que Dios sane nuestro corazón y nos cambie si hay algo y nos haga pensar distinto a eso. Pero el versículo no termina ahí. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puede respirar conmigo y luego decirlo otra vez. Nada me faltará. Porque a propósito de la necesidad, David tiene una convicción. Y es que por el hecho de que Dios está en control, entonces nada le faltará. Déjenme repetirlo. Por el hecho de que Dios está en control, no le faltará nada. No porque ahora es rey, no porque ahora tiene ejército, no porque ahora tiene el dinero, no porque ahora tiene el espacio, la gente, los voluntarios, los sirvientes, el espacio físico, no porque ahora es poderoso, sino porque Dios está en control. La pregunta es, ¿en quién está tu confianza? ¿Quién está en control de tu vida? Hay varias situaciones en las que este versículo es de bendición para nosotros. Aquellos que hemos vivido la pobreza extrema y hemos vivido la carencia material, el hambre, el frío, en momentos de debilidad y de necesidad hemos leído este texto bíblico. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la emoción a veces inunda nuestros corazones con dos cosas al menos. Tristeza, porque vemos que nos falta algo. Y orar y leer esta palabra y sentir esa tristeza de Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor, que nada me faltará, pero algo me falta ahora. Y al mismo tiempo la palabra del Señor nos llena de otra emoción, esperanza. Esperanza de que esa palabra se cumplirá, quizás no hoy, pero quizás mañana. Se cumplirá. Hey, déjeme que alguien tiene que escuchar esto hoy día. La palabra de Dios se cumplirá. Cuando dice que Dios proveerá, se cumplirá. Quizás no lo estás viendo ahora, pero se cumplirá. Si Dios dice que nada faltará, nada faltará. Sigue creyendo. Porque Jesús no vio a los hambrientos y les dijo, espérense a que vuelva. Vio a los hambrientos y les dio comida. Dios provee aquí,
ahora. Dios provee en esta vida. Ya hubiera desfallecido mi corazón si no supiera que la bondad de Dios la veré aquí en la tierra de los vivos. Nuestra esperanza escatológica es real. Creemos que algún día no habrá más sufrimiento cuando Él gobierne, pero esta esperanza se vive desde ahora, ya. A las necesidades de ahora hay esperanza y solución. Yo estuve en la extrema pobreza y yo ahora puedo decir que Dios proveyó. Pero hay otras situaciones, como por ejemplo, cuando ya avanzamos un poquito más en nuestro camino y queremos proyectar nuevas metas. Cuando queremos emprender nuevos proyectos, nuevas visiones, nuevas ideas. Queremos expandirnos, queremos crecer, intentar algo un poco loco. Y vienen las dudas y las preguntas a nuestro corazón. ¿Valdrá la pena arriesgarnos? ¿Alcanzarán los recursos que tengo? ¿Y si algo sale mal? Y entonces leemos, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. Entonces recobramos fuerzas. Entonces recobramos ánimos, aliento, valentía. Porque si el Señor proveyó en el pasado y está proveyendo ahora, ¿qué dice que no va a proveer en el futuro? Si hemos visto sus milagros con nuestras familias, ¿por qué temer al futuro? Los proyectos que vienen son grandes. Nada nos faltará. Y llega un momento en el que hemos logrado tantas cosas. Y tenemos que reconocer que el Señor a muchos de nosotros nos ha bendecido. Yo, aparte de querer ver a mi familia, no me hace falta nada. Y miro hacia atrás con emoción cuando yo recordaba que me faltaban. Y ya no me falta. Y me puse a buscar otras versiones de la Biblia y algo me explotó la cabeza y el corazón. La mayoría de las traducciones de la Biblia al español traducen este primer versículo completo en tiempo presente. Al parecer no era faltará. Al parecer lo que David cantaba era Jehová es mi pastor, nada me falta. Los que aún tienen necesidad, dígalo por fe. Jehová es mi pastor, nada me falta. Los que están en camino a ser bendecidos, dígalo con fe. Jehová es mi pastor, nada me falta. Los que ya hemos alcanzado nuestras metas, dígalo con la gloria a Dios. Señor, tú eres mi pastor, nada me falta. Pero David no se pone a enumerar sus riquezas ni sus logros, solo dice, tú eres mi pastor. Quizás después de haber logrado todo, se dio cuenta que esos tesoros no eran su plenitud. Quizás se dio cuenta que todas sus esposas no eran su descanso. Quizás se dio cuenta que todo su poder no era lo que él realmente necesitaba, sino que solamente la compañía de Dios podía hacerlo pleno. Que el hecho de saber que Dios caminaba a su lado era lo que realmente necesitaba en su vida. Mi pregunta es para ti hoy. ¿Dónde estás buscando tu plenitud? Porque te aseguro que hay mucha gente con necesidades físicas que son más plenos y completos que muchos de los que tenemos materiales. La compañía del Señor vale mucho más que cualquier riqueza en este mundo. Sin embargo, las necesidades físicas tenemos que saber que Dios sí también quiere proveer. Quiero hacerles una invitación y con esto terminamos hoy. Quiero hacerles una invitación muy seria. Que se detengan un momento y que pongan atención como nunca antes habían puesto atención en sus propias vidas. Mire su historia. Le invito a que vea, a que sienta, a que escuche cómo y dónde Dios está en su vida. Sientan su compañía. El descanso y la seguridad que necesitan hoy está disponible en Él. Su dirección, su providencia son promesas para aquellos que le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo y Dios es quien nos guía, quien nos provee y quien nos protege. No temerá nuestro corazón. Le seguiremos donde nos diga. Descansaremos cuando Él nos diga y Él proveerá. Le invito a que hagamos una oración.